lamentablemente hay algunas discrepancias y algunos condicionamientos de parte del sector productivo como el sector sindical que no permitan que fluya como debe ser las sesiones del Consejo Nacional del Trabajo. Entonces, con relación a este tema, lo que estamos haciendo ahora son reuniones intensas con los gremios sindicales y también con los gremios de empleadores para ver en qué nos juntamos, en qué estamos de acuerdo, cuáles son los intereses comunes más allá de cualquier discrepancia. La central es respecto al Decreto Supremo 001 y al 014, ¿no? Los empleadores quieren ver esto en una mesa de trabajo, quieren que esto sea parte de la agenda, y los sindicatos simplemente han señalado que este es un tema que no deben tocarse. Entonces, esa es la discrepancia principal, la que yo he percibido de la conversación que he tenido con los sindicatos y con los gremios del sector productivo. Yo he hablado con ellos y le he dicho que hay temas que están por encima de todo. Por ejemplo, el tema de la informalidad. Luchar contra la informalidad y tener trabajadores más formalizados con derechos laborales, con vacaciones y con protección, creo que es un interés de todos. Hay el tema de la productividad. La productividad es un tema también importante, más aún todavía de los jóvenes. Este es un tema también que debe verlo el Consejo Nacional de Trabajo. Primero hay que entender de que no es suficiente. O sea, la remuneración mínima vital no alcanza para las necesidades de cualquier trabajador, ¿no? Creo que en eso tenemos que estar claros todos. Tenemos que hacer esfuerzos para que esta remuneración se incremente. Pero en realidad, cerca de 13 millones de peruanos están en la informalidad. Es decir, no podemos saber ni siquiera cuánto ganan. Probablemente están ganando incluso mucho menos que el sueldo mínimo vital. Entonces, el cáncer de nuestra sociedad es la informalidad, porque la informalidad esconde el contrato oscuro, el acuerdo oscuro en el trabajo. A ver, el ministro de Economía ha señalado de que el primer trimestre del 2024 debemos tener recuperando nuestro PBI, ¿no? Entonces, será el momento en que pongamos el tema al Consejo, ¿no? Para evaluar el incremento. Ahora, dentro del Consejo se está también evaluando mecanismos estandarizados de cómo se debe incrementar el sueldo mínimo vital y también los periodos en que deben incrementarse. De hecho, que estos acuerdos puede ser que lo tengamos o no. De repente tengamos un mecanismo técnico, logremos un mecanismo técnico para incrementar el sueldo mínimo y en consecuencia nos someteremos al mecanismo técnico que acuerde el Consejo Nacional de Trabajo. Pero pongamos de que no lo tengamos por discrepancia, porque no nos ajustamos, pero ese no va a ser un límite para poder incrementar el sueldo mínimo vital. Sí, lo que yo he conversado con los funcionarios a cargo de SUNAFIL es que miremos también el contexto en que nos encontramos, ¿no? De hecho que hay que ser duros con aquellos que vulneran derechos laborales dolosamente, ¿no? O sea, y ahí no hay que tener contemplación, por supuesto. Pero también hay que hacer acompañamiento a aquellos que tienen dificultad para estar en la formalidad.
y que por una acción de no solamente SUNAFIL, de SUNAT o quien sea, terminemos cerrando empresas o cerrando unidades productivas, ¿no? Y en consecuencia generando desempleo. O sea, no es el momento como para poder cerrar ahora negocios o empresas, ¿no? Entonces ahí hay que hacer acompañamientos y SUNAFIL también tiene que cumplir ese rol de ir acompañando. No sé si eso finalmente, no les puedo decir ahora, voy a tener reunión con ellos, pero más o menos lo que le he explicado es el marco de actuación de SUNAFIL, que es lo que yo les he indicado y hemos conversado con los funcionarios que ahora están dirigiendo SUNAFIL.